Mi nombre es Graciela Cuello, formo parte de este equipo de servicio de psicooncología. La idea de esta presentación era que pudiésemos compartir alguna conceptualización en relación a la problemática de la familia. Como planteaba Nancy recién, consideramos que la familia es una unidad de cuidados, no es solamente quien refleja la situación del paciente, sino que tiene una gravitación y una importancia desde el primer momento, ¿no? En todo el recorrido y la travesía de la enfermedad. Lo que vamos a compartir son algunas de las cuestiones que, como un repaso, la idea es no abrumarnos con información y teoría, porque esto ustedes lo tienen, lo conocen y lo están viviendo seguramente en primera persona. Simplemente es ordenar algunas ideas para después dar lugar a un espacio que va a ser mucho más enriquecedor para todos, que es el del intercambio, la discusión, las preguntas, ¿sí? Todo este proceso que comienza con el diagnóstico es un recorrido, digamos, supone un camino de adaptación, y en ese camino de ajuste o adaptación, paciente y familia tratan de cumplir, alcanzar tres objetivos, que es manejar, atenuar el sufrimiento anímico, el impacto, el shock del diagnóstico y del tratamiento y de toda la situación, solucionar problemas específicos y obtener en cada una de las etapas de este recorrido dominio y control sobre la situación. En este recorrido, en este proceso de adaptación, suceden infinidad de cosas, ¿no? Cada familia tiene sus recursos, sus herramientas, otras crisis por las que atravesaron, sus patrones culturales, su edad al momento en que el paciente enferma. La familia se encuentra en un ciclo vital, comprende, digamos, de acuerdo a ese ciclo vital, el impacto va a ser diferente, distinta, digamos, la enfermedad, cómo puede afectar con hijos pequeños o en una pareja añosa, o en una persona que está sola, o que, digamos, tiene que armar una red con otros recursos porque su familia por diferentes situaciones no está presente. Entonces, en este camino que supone la adaptación, hay un momento, digamos, donde comienza también una etapa de afrontamiento, ¿no? Llamamos afrontamiento, para lograr la mejor adaptación posible a todos los cambios y a todos los efectos externos que la situación va a producir, y también a estos patrones internos que tienen que ver con los mitos y las creencias, que son una cuestión muy importante y que va a definir muchas veces una mejor condición a la hora de adaptarse a un tratamiento o al diagnóstico o a las vicisitudes o a los cambios, ¿sí? Digamos que cada persona y cada familia tiene, nosotros decimos, un sesgo, un estilo para afrontar, ¿no? Y esto es tan importante porque va a definir los recursos con los que se puede contar y los resultados, ¿no? Vamos a ver algunos patrones de afrontamiento que pueden, digamos, obviamente trabajamos cuando hay situaciones ciertamente disfuncionales, cuando el estilo de afrontamiento es la creencia de que la enfermedad significa algo irreversible y que no hay nada que hacer y que hay que resignarse y esperar un final. Digo, reforzamos el estilo de afrontamiento como tomando la situación como un desafío que refuerza la confianza y todos los recursos con los que el paciente cuenta para poder salir adelante. Digamos, cada uno de estos recursos nos permite intervenir con la idea de que trabajar con familias es una oportunidad, es un desafío. Cada sistema familiar es único, es singular. Decimos que es un desafío y es un privilegio de algún modo porque vamos a intervenir desde el punto de vista terapéutico en un ecosistema que no conocemos y nos van a dar la posibilidad desde su confianza de poder acompañar y ayudar y hacer los ajustes necesarios para que este proceso produzca, digamos, el menor grado de malestar o de sufrimiento posible. Esta es la idea y el objetivo de nuestras intervenciones.
Cuando un integrante enferma, cada familia, en base a su cultura, a sus patrones de adaptación, a sus crisis previas, ¿no?, al conjunto de creencias que sostienen su funcionamiento, se esfuerza por alcanzar una modalidad de afrontamiento que permita sostener este camino del diagnóstico a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad, con dos circunstancias, entre otras, que resaltamos especialmente, ¿no?, desde el principio: la esperanza en la recuperación y la voluntad de vivir. Vamos a ver, entre otros, algunos de los mitos y creencias más significativos con los que nos podemos encontrar. Quise traer para esto, y les sugiero que puedan tomar contacto con este texto. Es un texto chiquito, es un escritor sueco que falleció hace un par de años, que Henning Mankell escribió su última obra, Arenas Movedizas, a partir del momento de su diagnóstico. Se había dedicado durante muchos años a una saga de novela policial, y a partir de enfermar considera que necesitaba hacer algo reparador, entonces empieza a escribir sus vivencias como paciente en un diario, y al terminar el proceso de tratamiento, su diagnóstico había sido un cáncer de pulmón ya con enfermedad avanzada, va relatando en primera persona sus vivencias y va trabajando en este cotejo entre la fantasía y la realidad, ¿no?, en esto de tratar de separar los hechos de la realidad y la fantasía y la ficción de lo que realmente estaba pasando para poder afrontar mejor. Lo que Mankell plantea en este texto, en este libro, Arenas Movedizas, que es la recopilación de sus artículos periodísticos, es que desde chico tenía un sueño recurrente, ¿no?, que era ser atrapado en un arenal, ¿no?, y era como una pesadilla y algo que lo había acompañado en distintos momentos de la vida. Y se dio cuenta que investigando, viajando, buscando información, buscando documentarse, se dio cuenta en un momento, que esta pesadilla, esta creencia de las arenas movedizas, que lo había angustiado mucho desde chico, no tenía ningún fundamento como tal, que el solo contacto con la situación iba a hacer que quedara absorbido por ese fenómeno geográfico, y perdiera la vida. Entonces, pone este título porque dice que en realidad mucho de lo que sucede desde su vivencia y su subjetividad como paciente al momento del diagnóstico tiene que ver con este trabajo de descubrir los mitos y modificarlos, ¿no?, y hacer que la realidad resulte, aunque dificultosa, pero no sin esa carga traumática que suponen a veces cierto tipo de creencias. En el imaginario que todos compartimos, la enfermedad es vista como un adversario devastador. No hay tregua, hay pocas chances. El cuerpo es el escenario donde se juega esta pugna entre la enfermedad por un lado y el tratamiento por el otro, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. El lidiar con la incertidumbre como una condición anímica constante requiere un trabajo muy importante, ¿no? Nosotros decimos que uno de los desafíos de la intervención terapéutica es ayudar a pacientes y familias a poder sostener la certeza de la incertidumbre, ¿no? Gran desafío y gran trabajo a lo largo de todo el proceso. Otro mito habla o refieren los pacientes, nos refieren en relación a la toxicidad de los tratamientos, a no poder aliarse positivamente con la medicación, encontrar que el tratamiento quimioterápico de quimioterapia, por ejemplo, es más temido por sus efectos colaterales que la enfermedad misma. Aunque hablamos y trabajamos lo que los doctores ya informan de todas las formas en las que hoy se pueden atenuar esos efectos, pero el tratamiento de quimioterapia sigue siendo, junto con los efectos colaterales, la pérdida del cabello, los cambios corporales, siguen siendo uno de los mitos que más malestar y preocupación y angustia causan. La enfermedad en general es vista como una amenaza potencial para la vida en todas sus dimensiones. Algunas de las creencias que compartimos con los pacientes, ¿no?, en cuanto al tratamiento de dolor, la morfina como tratamiento analgésico, y esto que nos toca directamente, que constituye un tema de las primeras consultas, ¿no?,
un esfuerzo de paciente y familia para evitar la depresión, considerando que cualquier manifestación de tristeza es depresión clínica, con lo cual hay un esfuerzo, ¿no? Parte de esta creencia que la depresión hace que el tumor crezca porque el sistema inmunológico se debilita, ¿no? Digo, estas cosas pseudocientíficas que los pacientes nos traen como inquietud, con lo cual explicamos que estar afligido y apenado es una condición necesaria de quien atraviesa una situación como esta, ¿no? Que esto no tiene fundamento, remitimos a los estudios, mencionamos, pacientes, todos nuestros pacientes, como ustedes, digamos, están muy informados al momento de la consulta, y es cierto que la sobredosis de cierta información de esta naturaleza provoca un efecto tóxico, más tóxico que cualquier tratamiento, ¿sí? Y hay que trabajar sobre ello. Con lo cual, lo que sucede a veces es que hay una especie de tiranía de la alegría, de la euforia más que de la alegría, la tiranía del pensamiento positivo, ¿no? El paciente tiene que estar contento, le tenemos que procurar que se alegre, que esté bien todo el tiempo, casi maníaco, ¿no? Que no tome contacto con ninguna situación, porque si se deprime, el tratamiento fracasa y el tumor crece. Imagínense el esfuerzo que significa transitar esto, que es un disparate, por supuesto, pero que tiene en la prensa de mucha información de autoayuda, llamada de autoayuda, ¿no? Una gran fuerza. El paciente, digamos, está agobiado por el dolor de la situación y tiene que además cargar con la culpa de que si se entristece, reacción lógica y natural, está perjudicando su enfermedad, ¿no? Un verdadero dislate. A ver, ¿qué es lo que sucede? Un efecto que arrasa, no decimos un efecto terremoto. Cada proceso familiar es único, singular, irrepetible. Esto involucra todos los vínculos, todos los modos de comunicación, amenaza al sentido de identidad, esto de tengo cáncer, tuve cáncer, soy un paciente con cáncer, ¿no? Hasta qué punto la identidad está involucrada y comprometida, aun cuando la enfermedad digamos, haya tenido un excelente resultado, cuando se logre controlar o curar, ¿no? Una profunda sensación de desamparo, de orfandad, de incertidumbre. Y es cierto que en el caso de los cuidadores, la cultura médica, hasta los últimos años, no ha puesto todo el énfasis en el cuidado de los cuidadores. Y a partir de cierta evidencia clínica, que nos demuestran los estudios, digamos, se sabe que el cónyuge cuidador puede tener de un 25 a un 35% de indicadores clínicos de ansiedad y depresión. Digamos, no solamente medidos por las entrevistas y por su condición anímica, sino con test de laboratorio que hoy se disponen, marcadores, hormonas de estrés, medidos en sangre, en saliva, ¿no? Digo, hay fundamentos como para poder reconocer la necesidad de cuidar de los cuidadores. Estos indicadores clínicos de ansiedad y depresión, imaginemos el esfuerzo que significa, digamos, suma una preocupación y una carga más al cuidado del paciente. También sabemos que respecto del cuidador hay un universo de sueños y de proyectos y de planes que está devastado, ¿no? Se podrá poner entre paréntesis, se podrá concretar después, se podrá resignificar y recuperar en otro momento, pero los sueños que esa pareja tenía y el plan de vida y el compromiso que tenían de cumplir y vivir y disfrutar determinadas cosas juntos, se ve absolutamente modificado. Con lo cual, el estilo de comunicarse, digamos, entra en una situación muy delicada. El sistema de familia o el sistema de pareja acusa tensión, malestar, se eluden ciertos temas, a veces se organiza con la idea de proteger, sobreproteger al paciente, una especie de cerco o conspiración de silencio, hay comunicación con señas, hay dobles mensajes, digamos, está como que al paciente se le hace evidente, además, y él a su vez es como un doble cerco, trata de proteger a su familia, de no decir que advierte que algo se le está ocultando, pero esto
digamos, menoscaba los cimientos de la confianza que es imprescindible para poder afrontar esta situación, ¿sí? Otro texto, otra parte de Menkel, donde a partir del diagnóstico, él dice, aquello era grave, quizá incurable. Abatido pregunté si lo único que podía hacer era ir a casa y esperar el final. En otro tiempo así era, dijo el médico, hoy tenemos tratamiento. Hablábamos de los estilos a la hora de afrontar una situación de crisis, ¿sí? Apuntamos, intentamos fortalecer esta modalidad en algún momento, digamos, si aparece, si es natural de la familia, la fortalecemos y tratamos de trabajar tendiendo a ello, considerando la enfermedad como un desafío, como una oportunidad de poner en juego todos los recursos con los que se cuenta, con la idea de producir el mayor bienestar posible, poder transitar la situación, decíamos, con menos agobio, con menos aflicción, con menos angustia. Otra forma de afrontar, otro estilo, que no quiere decir que sea único, ni que cada familia esté definido por uno, ¿no? Esto se puede ir modificando en el tiempo. Hablamos de la desesperanza, del fatalismo, del darse por vencido, ¿no? Un poco lo que leíamos antes en esto de que Menkel decía, pensé que había que ir a casa y no había más nada que hacer, ¿no? La enfermedad puede ser vivida como una pérdida irreversible. Este modo de afrontamiento no es solamente la impronta subjetiva que uno le pone a la situación, sino va a generar, si no lo podemos diagnosticar, trabajar para su modificación, va a generar respuestas particulares donde esto va a estar presente en cada una de las circunstancias en los que el paciente tenga que hacer una consulta, que hacer un estudio, que ver a su médico, que empezar un tratamiento, ¿no? Entonces, considerar que haga lo que haga, el resultado ya está, ¿no? Y el diagnóstico, digamos, el pronóstico es irreversible. Y no hay chances de modificar. La enfermedad como amenaza, en esto vemos, lo vemos especialmente en estos cuadros, en estas situaciones que están marcadas por una intensa ansiedad, ¿no? Digamos, un estado del vivir alerta, del vivir con una sensación donde cualquier malestar físico, muchos años después de terminar el tratamiento, es indicio que la enfermedad volvió, y durante el tratamiento también, ¿sí? Y por último, una pincelada de humor. Felipe, el Mafalda, hablamos muchas veces de negación y denostamos esa respuesta o ese recurso, no lo consideramos como que es una condición negativa, que hay que evitar. Y en realidad consideramos que cierta dosis, cierta posibilidad de utilizar este mecanismo en determinadas situaciones, que permite pensar en otras cosas, conectarse en otras dimensiones, hacer otros proyectos, ¿sí? Que el espacio mental y el espacio físico, el de la familia y del paciente, no estén todo el tiempo únicamente teniendo como centro la enfermedad, su tratamiento, su problemática, sus preocupaciones, ¿sí? Poder abarcar otras cosas y poder pensar en otras situaciones y ampliar el horizonte de esperanza, construir otras cosas que puedan ser gratificantes, ¿sí? Es una de las condiciones en las cuales apuntamos a considerar esta condición del mecanismo de negación como un intento útil y válido de disminuir y de atenuar el sufrimiento. Dejo preguntas para que podamos trabajar después como una guía nomás, ¿no? ¿Qué alteró la familia? ¿Cómo se recupera el equilibrio? La familia se puede preguntar, ¿estamos haciendo bien de cuidar tanto al paciente? ¿Tendremos que empujarlo a que vaya recuperando cada vez más su autonomía? ¿Cuáles cosas nos estaban pasando antes? ¿Estábamos en crisis por alguna otra situación? ¿Y cómo afrontamos esto? ¿Qué recursos tenemos para este nuevo embate? Vamos muy rápido, digamos, por esto, porque lo vamos a ver y cualquier cosa, si les interesa particularmente, volvemos, pero no quiero demorarnos mucho. ¿Qué nos preguntan las familias? ¿Qué encontramos en este trabajo, ¿no? ¿Cuánto permite la familia que la amenaza, el pensamiento intrusivo, la incertidumbre estén permanentemente presentes, ¿no? Y en todo caso, ¿qué estilos o condiciones familiares son las más adecuadas para poder lidiar
con la situación y vivir como familia. Esto lo vimos, los factores que protegen a las familias, que tienen que ver con la flexibilidad, con la capacidad de expresar emociones, con aprender estrategias, con recuperar nuevas habilidades de interacción y de comunicación, y los factores que complican a las familias, ¿no? Algunos los mencionábamos recién. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Digo, hay circunstancias, independientemente de que el paciente esté curado o no, que esté bien, que haya terminado su tratamiento, que el planteo es no podemos más, ¿no? No tenemos más recursos, no sabemos cómo seguir, ¿no? Y yo creo que en esto hay, cuando la familia plantea esto a veces con culpa, porque la impresión es que cómo voy a estar cansado, ¿no? Si él está enfermo, ella está enferma. ¿Cómo voy a sentir que me faltan recursos? Genera mucha culpa, mucho malestar, ¿no? Entonces, viene a colación en este momento trabajar sobre 3 mitos fundamentales de paciente y de cónyuge cuidador. El primer mito tiene que ver con suponer, para no llegar a esto, ¿no?, que los sentimientos son individuales, que los podemos manejar, que el paciente no se da cuenta, que podemos disimular lo que estamos sintiendo, ¿no? Esto es falso. En realidad hay una sinergia y una alquimia permanente. Lo que el familiar percibe y lo que el paciente siente van a contribuir a su bienestar o a su alegría. El segundo mito indica que si podemos encontrar, a ver, ¿cómo se los puedo plantear claramente? Digo, que una familia feliz, esto es, que una familia feliz puede sortear cualquier situación, alterándose lo menos posible, ¿no? Entonces, en realidad esto es una construcción. Suponemos que una familia con entrenamiento en crisis, que ha pasado situaciones difíciles, que tiene una relación francamente positiva, está en mejores condiciones de poder afrontar. Y el tercer mito es que el cuidador debiera guardarse sus sentimientos para no empeorar la situación, ¿sí? Y en realidad lo que vemos es que la condición de agotamiento del cuidador empeora cuando guarda sus sentimientos. Y hasta qué punto, digamos, las investigaciones también demuestran cuando se toman marcadores hormonales, marcadores de estrés, que son aquellos que están vinculados incluso con la inmunidad, ¿no? Hay una cantidad de elementos que indican que no poder compartir y no poder participar de lo que se está sintiendo y lo que se está pensando, a veces como forma de cuidado para con el otro, no solo que no sirve, no es bueno para el cuidador, sino que es contraproducente para el sistema de la pareja o para el sistema familiar. 2 cosas quiero dejar, en todo caso después pormenorizamos un poco más el tema de la pareja, en particular y sus efectos en situaciones como estas. ¿Qué le sugerimos a los cuidadores? Que se cuiden. ¿Cómo? Que tomen 15 minutos todos los días para sí mismos. 15 minutos de un espacio protegido para tomar un té, para escuchar música, no para pensar y planificar como hago con la obra social, con los medicamentos, con los turnos, que mañana, que no viene la persona. Digo, 15 minutos de cuidado propio, para fortalecerse, para poder seguir cumpliendo con este rol tan importante. Otra condición, ejercer una escucha atenta, con preguntas abiertas. Una escucha atenta es una escucha compasiva, donde tenemos que bancarnos la tristeza del otro y tenemos que tolerar también no tener respuestas, muchas veces para esa tristeza. Una escucha atenta y compasiva es un principio de curación anímica, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas 2 condiciones a la hora de poder transitar esta travesía de la enfermedad y no solamente sobrevivir, sino poder salir fortalecidos, digamos, con más sabiduría y con más bienestar. Damos lugar para las preguntas luego, ¿sí? Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes estos minutos. Gracias, buenas tardes.